¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Bueno, la verdad que hoy una tarde ya fría, una noche bastante fresca. Pero bueno, esta es nuestra charlita habitual de todos los días, más o menos a esta hora. Cuando ya estamos terminando nuestras tareas, nuestras labores cotidianas, nos ponemos a charlar sobre herramientas, un poco de antigua escuela, a veces surgen preguntas sobre mecánica. Y bueno, yo doy mis opiniones y mis consejos sobre herramientas, que es un hobby y una pasión que tengo. Mis seguidores, mis suscriptores, disculpen la introducción, pero siempre hay algún nuevo amigo que se acerca y hay que contarle de qué se trata esto. Hay unos cuantos videos como para ir mirando y elegir si me siguen o no. O sea, no hay ningún problema. Son bienvenidos, son invitados a ver y bueno, a participar con comentarios. Las críticas constructivas son bienvenidas. Los intercambios de opiniones, obviamente también. El video de hoy va a formar parte de la saga herramientas genéricas por las cuales no apostaba 2 pesos y sorprendieron. Un poco largo el título, pero en esta saga de videos tratamos de herramientas genéricas, son las que no tienen ninguna marca, que verdaderamente dieron buen resultado. Y tengo algunos ejemplos para darles. Créanme que han trabajado bastante. No esperaba que duren tanto y verdaderamente siguen en funciones las herramientas. Así que se las muestro. Bueno, vamos a comenzar con estas llaves T. Estas llaves T no son de una marca definida, son Chrome Vanadium, son hexagonales en milímetros y bueno, verdaderamente resisten muy bien el torque de una, por ejemplo, esta es una 11 milímetros y resiste muy bien, como si fuese de calidad. La verdad no tengo nada que decir, como así también la de 12, la de 10 y la de 13. O sea, el jueguito de llaves T verdaderamente anda muy bien. No son herramientas, como digo siempre, para andar recomendando, pero si alguno las ve y las necesita, yo puedo dar mi voto de confianza que se manejan muy bien. No se han roto nunca, o sea, no hubo necesidad de soldarlas, no hubo necesidad. Yo, por ejemplo, en otra época me ha pasado con las T que las he utilizado, se me han partido y bueno, de algún juego de tubos que estaba incompleto o bueno, X motivo salieron de funciones. Yo con la T y en un dadito hacía nuevamente la T de otra medida o de la misma medida, soldándole un tubito. Con este jueguito que mostré no fue necesario modificar nada. Anduvieron perfectas en mecánica, en tareas cotidianas. No soy de mezclar las herramientas porque bueno, la mecánica por ahí es muy un poco más sucia, las herramientas se engrasan, después uno lleva esa grasa a los domicilios y hay que saber separar las aguas, o sea, las tareas en los domicilios es mi oficio, la mecánica es un hobby que por ahí me genera un ingreso y nada, soy feliz haciéndolo, pero yo me dedico a otra cosa, o sea, lo mío es hacer instalaciones domiciliarias, valga la aclaración porque me preguntaban cómo puede ser, sos mecánico, sos electricista, gasista, ¿qué onda? No, yo soy técnico electromecánico, hice el curso de matriculación de gasista de segunda categoría, fueron 2 años, estamos hablando ya hace más de 25 años. En un año se hizo toda la parte teórica, en otro toda la parte de cálculos. Y bueno, después se rinde un examen ahí en el tubo de gas, en General Paz y Beiró creo que es.
y bueno, uno se matricula acorde a cómo va el examen en ese momento. Había un profesor que era un capo de ahí adentro que tomaba el examen, de apellido Rauer, y él decidía quién se matriculaba y quién no. Bueno, hice un poco de historia, pero esto viene a colación de que me preguntan si soy mecánico, si soy electricista o qué. Nada, soy técnico electromecánico, gasista matriculado, y despunto el vicio del amor a la mecánica que tengo armando o haciendo algún motor de vez en cuando. Y tengo el hobby de restaurar Coupé Torino. Lo que pasa es que es un hobby que verdaderamente ya se hizo muy caro. Después es rentable, porque verdaderamente son trabajos que se pagan, pero ya no está al alcance de cualquiera. Si bien estamos encarando un proyecto de una TCX, pero bueno, nada, está costando un poco. Porque hay muchas cosas dando vueltas que uno viene remando, cargando, y bueno, ya todos sabrán que tuve que recuperar la casa, el otro taller. Bueno, sigamos con el video porque me voy por las ramas y se torna... Pero como digo siempre, esto es una conversación entre amigos y por ahí respondo alguna pregunta o me acuerdo de algún comentario, entonces trato de evacuar las dudas de por ahí algún suscriptor, algún amigo que está preguntando o consultando. Bueno, esta llave francesa de 10 pulgadas, créanme que la prejuzgué, no me gustó cuando la compré. La compré por una situación de que me faltaba una, o sea, estaba trabajando y bueno, no tenía la herramienta como ha pasado otras veces. El trabajo obviamente deja una ganancia, esa ganancia amerita que uno vaya y compre la herramienta, aunque sea para zafar. Y la compré y verdaderamente me dio muy buen resultado, como he mostrado una pico del oro de 10 pulgadas, que no la muestro en este momento porque sería redundanciar en los videos mostrando siempre las mismas herramientas, pero ese video está, y si quieren, si les interesa, véanlo, ahí cuento la historia. Esta llave francesa verdaderamente a mí me dio muy buen resultado. Obviamente no la recomiendo, no les digo cómprense esto y vayan a una obra porque puede que no funcione, pero la he puesto a trabajar a la par de un abaco, una teniendo, la otra apretando, y la llave no dijo agua va, no se marcó en ningún lado. Verdaderamente no es excesivo el juego que tiene, porque si tuviese más juego no la compro. El peso de la herramienta es bastante satisfactorio. Así que bueno, viene con su escala en milímetros y dio resultado. Bueno, por otro lado quería mostrarles este arco de sierra que es nuevo. Observen la hoja de sierra de mala calidad que trae, dado que bueno, una hoja de sierra, llamémosle Uranga o Nicholson, está lo que vale este arco de sierra completo. Pero quiero que sepan que este, bueno, no es genérico porque tiene una marca ahí que se llama Garden, pero quiero que sepan que yo tengo dando vueltas en el taller uno exactamente igual que compré en el año 95, y ese sí, sin ninguna licencia de nada, lo compré en la estación de Morón, donde había una montaña de esos arcos de sierra. Esperen, me dan un minuto, lo busco y se los muestro. Bueno, y como les decía, había una montaña de estos arcos de sierra. Ahí abajo de la pintura epoxi se lee claramente Made in China. Me ha acompañado muchos años este arco. Ha sufrido todo lo que se puede sufrir. Bueno, este que estaba mostrando, si bien ahora tiene marca y se llama Garden, pero es ese mismo que mostré, genérico completamente. La hoja de sierra que trae da lástima.
Yo estuve cortando unos caños de polipropileno y se gastaron, pero una hoja de sierra, como estaba comentando, Uranga o Nicholson, vale como un poco más que el arco completo. Entonces, como se trataba de zafar una situación, no me molestó comprarlo, porque bueno, tenía que comprar de todas maneras la hoja de sierra para trabajarla. O sea, esos son gastos que corresponden al técnico. Así que bueno, quería mostrarle esa herramienta que sin tener marca dio muy buen resultado. Tuvo un accidente en obra, el arco primitivo que yo les mostré, que bueno, sufrió un pisotón. Yo lo enderecé todo lo que se pudo, pero se salió de la línea y corta, pero bueno, hay que conocerle la maña, porque el corte se va de 90 grados, por ahí termina en 75. Pero bueno, es una herramienta que funciona, todavía sigue funcionando y es uno de mis recuerdos acá dentro del taller, dado que como dije, lo compré en el año 95. Tengo también para mostrarles un jueguito de llaves. Estaba mirando si lo veía por acá al alcance de la mano, pero no, quedó abajo del arco, ahora se los muestro. Bueno, juego de llaves Torx de seguridad, muy útiles, para lo que es la parte de gas. Son largas, aunque bueno, en las cocinas, en la parte de robiretes, los robiretes hace un tiempo están viniendo con tornillos Torx de seguridad. Los que tengo en la caja de gas son las cortas, que igual de todas maneras queda cómoda para trabajar, pero hay que retirar la perilla. De todas maneras, para sacar el robirete hay que sacar la perilla. Pero estas más largas son verdaderamente cómodas, dado que queda retirado de lo que sería la línea frontal de la cocina, unos 10 centímetros. Con la otra uno trabaja mucho más pegado. La profundidad del robirete dentro de la cocina también es de un par de centímetros. Entonces es como que con las las Torx cortas quedan muy jugados al momento de, porque esto hay que girarlo con otra llave para poder aflojarlo. Yo por ejemplo uso el ojo o el culo, como le llaman algunos, de la francesa y aflojo, corto el sello de seguridad porque vienen pintados con una gotita por ahí de sella rosca y bueno, con una llave le genero el corte y aflojo el tornillito Torx. Con estas genéricas verdaderamente se puede trabajar cómodo. No probé las medidas más grandes, la verdad que no las probé, pero hasta lo que se denomina T27 va muy bien. Va muy bien y bueno, vale la pena tenerlas. Así que nada, eso era lo que les quería contar. Voy completando las sagas de videos. Estas son herramientas genéricas que no valían 2 pesos. Después, bueno, vamos a seguir con el tema de herramientas versus. Estaba organizando una comparativa entre una pinza tipo Ford Baco, una pinza tipo Ford Biasoni y una pinza tipo Ford Crossmaster. Pero bueno, ese video lo tengo suspendido porque en un trabajo que estuve realizando, mi pinza Biasoni, de golpe y porrazo, recuerdo el momento exacto en que pasó, desapareció. Bueno, lo hablé con el dueño, me ofreció pagarme la herramienta, cosa que le dije que no me parecía ético porque no le podía cobrar algo que él no sabía si yo verdaderamente lo tenía o si yo verdaderamente lo había perdido en su casa. Yo sé que eso es así, o sea, sé hasta el momento que lo usé, pero bueno, nada, eh, estoy a la espera que aparezca. Sé también cómo se pudo haber perdido, lo que pasa que bueno, no, me gusta
mencionar a nadie, ni nada, en ninguna situación. Este cliente es una persona muy correcta, son clientes que uno verdaderamente quiere conservar por historia y por aprecio que hay. Bueno, ofrecieron pagármela, lo cual éticamente no me parece correcto que ellos me la paguen, por varias razones, por las que expliqué antes, y por principalmente yo quiero mi pinza. Esa pinza, aunque a muchos les suenen loco, tiene mi energía. Me pueden dar otra exactamente igual y no es mi pinza. Más allá de que tenga 4, pero la que yo utilizo en mi caja de plomería es esa. Y los amantes de las herramientas me van a comprender. Entonces, bueno, estoy en la espera de que salga de donde sé que está o que, bueno, aparezca, porque puedo estar equivocado. Pero llegado el momento voy a hablar. Así que nada, ese video está en stand-by. Quería hacer la comparativa entre 3 pinzas Ford, mostrando verdaderamente las funciones de cada una. La Baco, algo está pasando con Baco, están saliendo productos con otras denominaciones, ya las estuve mostrando algunas, por ejemplo la Pico del Oro doble cremallera, esa tenganla en cuenta porque no se comporta mal, pero está lejos de la 224 de Baco, que tampoco fue nunca mi favorita, ya todos lo saben. Así que bueno, les mando un saludo, creo que hablé de todo y me fui por las ramas, pero resumiendo el video, si llegaron hasta acá, les agradezco. Quería mostrarles algunas herramientas que verdaderamente no las recomiendo, pero si las tienen que comprar porque las necesitan utilizar, ya sea por fuerza mayor o porque las quieren tener en su casa para tareas domésticas, no pierdan la oportunidad y utilícenlas. Yo ya hace mucho las vengo probando. Saludos.